Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a hablar ya como de algo que nos permite calcular el campo eléctrico de otra forma y para formas diferentes de distribución de carga. ¿Estamos? Cosa que ustedes yo creo que ya saben. Vamos a mirar el concepto de densidad pues para usarlo en los problemas que competen al cálculo de campo eléctrico. ¿Sí estamos? Entonces lo que vamos a hacer hoy es densidades hasta el hastío. ¿Listo? Para ya la clase del viernes, ¿es viernes? Para la clase del viernes empezar a calcular campos eléctricos de distribuciones de carga. Sí, que no son estrictamente puntos, sino tienen algunas formas geométricas regulares definidas que lo hacen de alguna forma sencillo. ¿Listo? Para luego sí poder usar un método más general para calcular, que es la ley de Gauss. ¿Sí? Y luego, pues ahí vamos. Entonces listo, definamos. Entonces ya empieza la primera pregunta del día. Fácil, pregunta sencilla, tranquila. Densidad. ¿Sí? Empezó este juego. Densidad. ¿Listo? ¿Qué es densidad? Es la pregunta del día. ¿Qué es densidad? Es como que cantidad de algo, un material tengo en un espacio específico. No menos. En este caso sería pues la cantidad de líneas de campo que atraviesan una área definida. La cantidad de líneas de campo que atraviesan un área definida. Densidad. Pues a manera general es la cantidad de algo que puede estar concentrado en un espacio. La cantidad de algo, densidad. Con cantidad de materia que está compactada, o sea, pues yo la vería como la dureza que tenga un material o un elemento. Densidad. Densidad. Una propiedad de la materia para determinar las características del material. Densidad. Como una cantidad de específico. Densidad, amiga. Es como, digamos, como la falta de vacío entre partículas. ¿Cómo? La densidad de una está definida por la compactación de un electrón. Entonces, más denso. Densidad. Yo me acuerdo con lo que dijo el compañero, que es como la cantidad de líneas o el número de líneas que se atraviesa por unidad de área. Ok, densidad. Pues es la propiedad de la materia que relaciona la masa que posee la materia con el área que ocupa. Eso está. Densidad. Cantidad de masa en un área determinada. Un área determinada. En Yuri Quintero, densidad. Concuerdo con lo que han dicho. Cantidad de algo en un espacio determinado. Martínez. ¿Qué cosa? No, sí, la cantidad de algo en un determinado espacio. Bueno, entonces vean que es un concepto bien, pues es como típico, bien conocido, pero ni tan conocido, nos genera siempre inquietudes. Solo los que tratan de repetir lo que yo dije el round pasado parecieran tener idea de qué estamos más o menos hablando. ¿Sí estamos? La densidad está asociada a la cantidad de algo. Miren que yo no pregunté, no fui específico respecto a qué densidad me refería, ¿cierto?
Entonces es la cantidad de algo en un volumen o en un espacio definido, ¿sí? Algo. Profe, defina algo. Masa, carga, población, bueno, no sé, lo que quieran, sillas. ¿Sí estamos? A eso hace una referencia. ¿Qué espacio? En una línea, en un área, en un volumen. Generalmente pues se habla de volumen. ¿Sí estamos? Listo, entonces es cantidad de algo en un espacio determinado. Se define, es una magnitud que define esa cantidad de algo en un espacio o por unidad de espacio que haya. Estamos por unidad de espacio que se tiene ahí, ya sea superficie, líneas o volúmenes. ¿Sí estamos? Listo. ¿Cuál es la densidad que le enseñan a uno en el INE, mi hermano, en el colegio? La que le enseñan a uno toda la vida, la de siempre, la de por los siglos de los siglos, amén. Es la magnitud de la masa en un volumen determinado. La cantidad de masa en un volumen determinado, ¿estamos de acuerdo? O sea que ahí hay una primera densidad, se llama densidad volumétrica, asesora de tildes, Martínez. ¿En la I? No, la de la E. Ah, entendí la I, yo como así. Volumétrica de masa. Entonces la densidad volumétrica de masa, ¿cómo sería? Primero está definido por una letra que parece una P, ¿cuál es? ¿Qué? Arro, listo. Arro, mi niño, ro, ¿listo? Y se define como ¿qué? Masa sobre volumen B. Y también se puede encontrar en una expresión de tipo diferencial que es como, ¿cómo espero la expresión de tipo diferencial que nos define la densidad ρ? De manera diferencial. O sea, cuando uno no tiene un objeto macizo grande, sino uno va a un pequeño pedacito de ese objeto. ¿Perdón? ¿Cómo? Diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Diferencial de masa sobre diferencial de volumen. O sea, aquí uno lo puede escribir así. dm, ¿de qué? De b. Y miren que yo les prometí que se venían integrales y se venían diferenciales y se venían cosas de esas, entonces esta es la puerta de entrada a esas cosas para calcular nuestros campos eléctricos ahora, que no necesariamente son constantes, sino que pueden ser ¿qué? Variables. Bajo esas expresiones es que vamos a encontrar la función que describe el comportamiento de esos campos eléctricos. Seguramente no son parecidas a las funciones que yo puse anoche. ¿Se van a entender? Son funciones pues que dependen de alguna forma del comportamiento que define la ley de Coulomb. ¿Estamos? Bueno, pues ya se va. Entonces esto es volumétrico, esto es de masa, ¿estamos de acuerdo? Eso es con la masa. ¿Qué otro tipo de densidad existe de masa? ¿Cuál? Amiga, dímelo todo. Con estilo, dice ahí. Con mucho estilo. ¿Cómo así que no? ¿No hay más? Señor, otra densidad de masa. Lineal. ¿Lineal? ¿Y eso para qué sirve o qué? ¿Cómo se consumiría eso? Densidad superficial. Densidad superficial de masa. ¿Y eso para qué sirve? ¿Cómo se consumiría eso? Bueno, Eso se usa, por ejemplo, cuando uno está viendo ley de Gauss para mirar, como uno hace supuestamente una esfera que envuelve la carga, para mirar qué área es la que está ocupando esa carga, o sea, qué área ocuparía esa esfera, pues uno pone ahí. Más o menos. Ok, entonces, como digo que es por unidad de espacio que esté definida, ¿cierto? Entonces podría ser lineal o podría ser ¿qué? Superficial, ¿estamos de acuerdo? O sea que sobre una superficie uno también puede hacer eso. Y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando uno tiene una hoja de papel, ¿cierto? Entonces
bajo ese criterio, pues el volumen de la hoja pues tiene digamos, tiene una magnitud que es muy pequeña, que es el grosor de la hoja, ¿están de acuerdo? Entonces sobre esa hoja pues no es tan viable hacer una densidad volumétrica, sería más fácil hacer una densidad que superficial, y decir, vean, la masa por unidad de superficie es tanto, ¿estamos? Ya que sabiendo que el aporte en grosor respecto a las otras dimensiones de la hoja es prácticamente ¿qué? Nulo, ¿estamos? Entonces uno dice, oiga, entonces hablemos de una densidad superficial de masa. Superficial, asesora, nada. Asesora Martínez, ¿no? Bueno, muy bien, listo, seguimos. Tiene un símbolo, que es este. ¿Cómo se llama ese símbolo? Bien. Sigma, ¿no? Sigma. Y entonces se define como masa por unidad de ¿qué? De área o superficie. Si estamos, entonces aquí puede haber una S o una A. Pues yo soy muy partidario de la A. Podrían usar cualquiera de las dos. Y de manera diferencial, ¿cómo sería? Allá mi amigo. Sigma, de manera diferencial, señor. Allá atrás. DM sobre DA. DM sobre DA. ¿Sí estamos? Entonces así sería ese asunto. Muy bien. Entonces miren, tenemos dos tipos de densidades de masa y nos falta una, la densidad lineal, ¿cierto? Entonces, asesora, enséñeme, su merced sí sabe que es muy nerd. Lineal. ¿Ah? No, bueno, de masa, muy bien. Entonces, densidad lineal de masa, perfecto. ¿Cómo es la expresión, señor? Yo le colaboro, tiene un símbolo que se llama lambda. Problemas de dislexia, el profesor de lambda, ya saben que el lambda del profesor en general siempre está mal escrito, ¿están de acuerdo? Creo que el lambda es así, ¿cierto? El original, pero pues yo a veces lo hago así. ¿Sí? ¿Cuál es el original? Ya no me acuerdo. ¿Este es lambda original? ¿Y este es lambda bamba? Este es lambda Borges. Este es lambda Borges, muy bien, y este es lambda original. Entonces lambda original. Señor, lo escucho. Masa Sobre longitud. Pues llamémosla L minúscula, generalmente la llamo así. ¿Sí estamos? Claro, ¿eso cuándo sirve? Le sirve a ustedes, ingenieros eléctricos, y como esta clase es como una repetición de una clase que tengo de mecánica de fluidos por ahí rondando. Entonces, allá les dije lo mismo que les voy a decir a ustedes. Densidad lineal. Funciona muy bien en algo que ustedes deben usar, que es ¿qué? El cable, ¿cierto? O el alambre de cobre. ¿Sí estamos? Entonces, ustedes miran las tablas del alambre de cobre, y viene por kilogramos por unidad de longitud. Siempre, son 4 o 5 columnas y hay una de las columnas que es la densidad. ¿Sí estamos? Le dice a uno el calibre, tal, densidad, bueno, no sé, algunas otras propiedades. ¿Sí estamos? Entonces en ese momento pues obviamente es más óptimo medir la longitud del cable que ponerse a medir ¿qué? El volumen, ¿estamos de acuerdo? Medir el volumen de un poco de cable que está enrollado. Entonces es por practicidad. ¿Listo? Y de manera diferencial. ¿Cómo? Diferencial de masa sobre diferencial de longitud. ¿Listo? Entonces miren, hemos definido 3 tipos de densidades diferentes, ¿cierto? Recuerden, como es algo en el espacio, la relación que hay de ese algo por unidad de espacio que hay, ¿cierto? Entonces podría ser densidad de cualquier otra cosa. Sí, por ejemplo, uno puede medir la densidad de población. ¿En qué unidades se mide la densidad de población? Pero cuando le hacen a uno el censo y esas vainas. Se han sido censados, ¿no? Por habitantes, Habitantes sobre Habitantes por metro cuadrado. ¿Listo? Esa es una densidad de población. Entonces se usa mucho en ciencias sociales. ¿Sí estamos? Seguramente en ciencias biológicas también se hacen densidades de ese tipo. ¿Sí estamos? Porque la población de, no sé, de insectos, arañas, bueno, no sé, como sea. ¿Sí estamos? Pues esa gente puede usar ese tipo de densidades para mirar el comportamiento, crecimiento de su población. Cuando hay cambio de densidad se nota. ¿Sí estamos? Entonces eso puede ser un juego muy interesante.
Sería como chévere para una ecuación diferencial. De hecho, estas tres tienen pinta de qué. ¿De ecuación qué? Diferencial, ¿de qué tipo? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más y aún más importante? ¿De qué? ¿Ecuación diferencial de qué tipo es esa? Bienvenido el visitante, dímelo todo. ¿Ecuación diferencial de qué tipo es esa, señor? Es que no le dejan a uno ni llegar. Qué actitud tan violenta y agresiva. ¿Homogénea? ¿Cómo son las homogéneas? ¿A qué? Dímelo todo, John. Allí sí. ¿Cómo es? A ver, Martínez, díganle todo. Millos que no ha participado y está así tranquilo, Millos, uy, Dios mío, Millos, dímelo todo. Si este video sale mal, ya saben, ¿no? ¿Ecuación diferencial de qué tipo es esa? Están perdiendo likes, profe. ¿Ah? Están perdiendo likes. Bueno, no, también. ¿Ecuación diferencial de qué tipo, señores? No, hombre. Es una ecuación de la más breve del mundo, ¿cómo se llama? Es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí estamos? Claro, es lineal. ¿Cómo es la homogénea? ¿Cierto? No, bien, no, ese profesor de ecuaciones diferenciales se sentiría bien orgulloso, hombre. Eso sí, de haberles hecho tanto daño en ese momento y que ya no se acuerden de semejante dolor. Las homogéneas siempre están igualadas a cero, ¿no? Toda ecuación que es homogénea generalmente está igualada a cero. ¿Sí estamos? Esos son ecuaciones homogéneas. Bueno, listo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice, bueno, esto es muy como de la termodinámica, como esas cosas de ciencias naturales que le enseñan a uno en el colegio. ¿Estamos de acuerdo? Especialmente esta de acá. Pero pues uno le puede aplicar eso ¿a qué? Al problema que nosotros tenemos en este momento. ¿Sí estamos? Al problema de estudio. ¿Sí está? Entonces, razón por la cual uno entonces define analógicamente en electromagnetismo. Miren que eso nos sirve mucho en teoría de campos, ¿no? Porque nosotros, además de ver campo eléctrico, siempre estamos jugando con campo ¿qué? Gravitatorio, ¿sí lo ven? Entonces esto pega duro para el campo gravitatorio porque al fin y al cabo el campo gravitatorio depende de quiénes, de las masas. Pero ahora vamos a mirar entonces los campos que dependen de qué, de las cargas. Entonces uno dice que hay una densidad ¿qué? Volumétrica de qué? Volumétrica de carga. Listo, densidad volumétrica de carga. Y entonces, ¿cómo se definiría la densidad volumétrica de carga analógicamente hablando? A ver, mi hermano acá. Y yo le ayudo. Ro. ¿Carga por unidad de qué? De volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y también tiene una manera diferencial. ¿Sí? ¿Cómo sería? Rho es igual de Q. ¿De qué? De B. ¿Sí estamos? Perfecto. Entonces miren, ahí hay una analogía. Primera analogía. Estos dos. Ahora, pues evidentemente vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Entonces está la densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga. Y entonces la densidad superficial de carga se define como sigma igual a ¿qué? Áreas, no carga sobre área. Mira lo que diciendo, ¿sí vio? Me generó una especie de convulsión ahí, como, uy, ¿qué pasó? Me hizo daño. Y de manera diferencial, ¿cómo es, señor? Diferencial de carga sobre diferencial de área. Otra vez me iba a generar shock, ¿sí ve? Otra vez me iba a decir que diferencial de área sobre diferencial de carga. Listo, muy bien. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo, mi hermano, ayúdame con la última. ¿Densidad lineal de qué? Densidad lineal de carga. Listo, ¿cómo es? Lambda, carga sobre los
Longitud, sí. No me preguntes, carga sobre longitud. ¿Sí estamos o no? ¿Seguro? Seguro. Última palabra. Amén, papá. Listo. Y ahora de manera diferencial. El diferencial de carga sobre el diferencial de longitud. Perfecto. Entonces miren, tenemos ese asunto. ¿Sí lo ven? Es un juego bien interesante de analogías. Nos sirve tanto para problemas de campo gravitatorio como para problemas de campo ¿qué? Eléctrico. ¿Sí estamos? O sea que incluso nosotros podríamos inventar unos problemas bien sexys de campo eléctrico contra campo gravitatorio otra vez peleando, pero ahora ¿con qué? Con densidades. ¿Sí estamos? Puede ser que las densidades sean ¿qué? Constantes, como puede ser que las densidades ¿qué? No sean constantes, sean ¿qué? Variables. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer unos ejercicios con estas recetas. ¿Listo? O sea, vamos a usarlas en algo para tratar de determinar cómo funcionan. ¿Listo? Bien. Entonces empecemos. Vámonos a nuestro primer ejercicio de densidades. Pregunto, ¿alguien tiene dudas ahí o todo bien como el pibe? ¿Ah? Todo bien, listo. Entonces sigamos, todo bien. Entonces nuestro primer ejercicio dice lo siguiente, miren, así sencillo. Lo van a resolver de manera correcta y no me van a asumir cosas. O bueno, está bien, van a asumir cosas y luego les voy a decir que demuestren que las cosas que asumen son correctas. Lindo, ¿cierto? Para el efecto que quieran es exactamente lo mismo de no asumir nada. Entonces miren, nos dicen, tenemos una densidad volumétrica ρ constante. ¿Listo? Una densidad volumétrica ρ constante. Bien.